Lunes 29 de marzo. Estamos terminando este largo y complicado mes por la gracia de Dios. Teología bíblica, la sana doctrina. Este es parte de los cursos de estudio bíblico de la Iglesia Bautista de Conchalí. La sana doctrina, dice abajito en forma de smile o de sonrisa, sirve para la vida. Ese es el subtítulo o lo que cae debajo del título que dice Teología Bíblica, Sana Doctrina, que puede resultar bastante frío, bastante abstracto, pero el propósito es mostrar por medio de la misma escritura, no por mi filosofía o razonamiento, sino por la misma escritura, es mostrar que la sana doctrina, tal como la entiende la escritura, sirve para la vida. La sana doctrina o la teología bíblica, en un sentido general, es decir, la teología que emana del estudio de la Biblia, que produce una sana doctrina, sirve, es fructífera para todas las facetas de la vida del creyente. La sana doctrina no es un ejercicio frío, teológico, del griego, del hebreo, de las ciencias hermenéuticas, ya todo eso bien ejercitado, sirve para la vida. Así que esa es la meta, es el norte. Si queremos transmitir algo con esto, con este curso, es que la sana doctrina, la que emana de las escrituras, sirve para todos los aspectos o facetas de la vida. Así que estamos en la introducción. La semana pasada les pregunté y varios de ustedes comentaron, ¿qué piensas cuando lees o escuchas la palabra teología? Varios de ustedes respondieron desde su propia experiencia. Aquí no hay una respuesta tipo, sino que efectivamente depende de cada uno, ¿verdad? ¿Qué pensamos? Algunos les daba susto por todo el compromiso que significa la teología, porque efectivamente, creo que lo decía mi hermano Carlos Cerda, en la medida que uno profundiza en el estudio de Dios, nos percatamos de cuánto Dios nos exige, nos pide, demanda de nosotros, así que efectivamente eso nos genera, como dice el apóstol Pablo, un temor y temblor, pero que cuando lo hacemos de la manera correcta es un temor y temblor que trae gozo y bendición. Después yo les pregunté, ¿te atreves a explicar en tus palabras qué es teología? No la definición de un libro, un diccionario, sino lo que tú te atreves a explicar qué es lo que es la teología. Y quedé gratamente sorprendido porque muchos de ustedes respondieron casi la respuesta del diccionario, ¿ya? O de un libro de teología, así que yo me di cuenta que muchos de ustedes están muy bien informados y parece que han estado estudiando ahí con otros pastores o maestros o cursos, así que fueron muy buenas respuestas. Hermano Francisco, tú querías compartir, tú que no pudiste estar en la clase el lunes pasado, creo que me dijiste que algo recordaba o te asociaba este concepto a la teología, ¿o no? Si quieres decirlo o si no, a lo mejor lo malinterpreté. En realidad yo se lo iba a comentar a usted, pero ya que me Bueno, pone en este trance. Nada, que cuando estaba escuchando la clase, usted hizo esa pregunta. eh, yo no pude dejar de recordar cuando yo interrogaba a Consuelo, cuando la conocí como su interrogador para su preparador para su examen de grado, esa es como la idea. Y en nuestras conversaciones, como previas o posteriores, ella me dijo que antes de dar su examen de grado había estudiado teología. Entonces, para mí eso fue así casi que una revelación celestial, porque yo dije, o sea, en ese momento a mí me llamó mucho la atención. Yo admiro mucho a las personas que han estudiado teología, que son teólogos o que se han dedicado a las cosas del Señor. Entonces, además de descubrir que era una persona inteligente, muy inteligente, Consuelito también era una persona que se había dedicado a, a estudiar un año de teología, y eso para mí era muy admirable. Entonces,
simplemente lo recordé ante su pregunta de qué asociaban con. Te disculpará lo pedestre de mi, de mi asociación, pero eso fue. Consuelito se está ruborizando en este momento. Sí, justo la vemos ahí ruborizada. Pero bien, si esa es la idea de introducir estos temas con estas preguntas, así que es muy interesante saber que a ustedes le asocia a sus orígenes de conocerse y de tener una amistad. Así que gracias, Francisco. Alguien más que no estuvo en la clase pasada, puede que a lo mejor llegó tarde, eh, o que vio el curso por el canal de YouTube y no alcanzó a estar en vivo, pero eh, ¿alguno de ustedes, de los que no estuvo, quiere responder o decir esto? ¿Te atreves a explicar con tus palabras qué es teología? Es solamente para dar la oportunidad por si alguno no pudo decirlo. ¿O todos participaron ahí? No. ¿Alguien más se atreve a explicar en sus palabras qué es la teología? Pastor, ¿me escucha? Sí, Daniela, te escucho. Adelante. Sí. Bueno, más que nada al estudiarlo sentí que es una herramienta que Dios nos entrega para poder estudiar su palabra, que también mediante esa herramienta podemos obtener sabiduría para aplicar también lo que Él nos enseña. Yo siento que la teología es una herramienta, no es otra cosa. Ya, perfecto, muy bien. Gracias, Daniela, ahí por tu aporte en tus palabras. Eh, y es un muy buen concepto esto de la herramienta, de ver la teología no como un fin en sí mismo, que yo creo que el error que muchos cometen, ¿verdad? Ver la teología como un fin y no como un medio para efectivamente conocer a Dios. Y yo creo que el concepto de herramienta sirve mucho, es muy ilustrativo. Así que lo ve que siempre tenemos aportes con sus respuestas. ¿Alguien más que quiere aportar en sus palabras cómo explica o define la teología? Creo que nadie más se atreve. Bueno, ahí vamos a ver si hay oportunidades para seguir aportando. Aquí estoy otra vez con nuestra visual. Recordemos que alguien comentó, en este caso Dwight Pentecost, dice: la actividad más alta a la que la mente humana se puede dedicar es a la búsqueda del conocimiento de Dios. Que es una frase bien sencilla, ¿ya? No, es como bien simple, pero que define de alguna manera la nobleza, la bendición de buscar el conocimiento de Dios relacionado con la teología. Después, Charles Ryrie, que él tiene un libro de teología bíblica, en este caso el Nuevo Testamento, él dice: en nuestros días, en los días de él, que esto debe haber sido por lo menos hace puede ser unas 3 o 4 décadas cuando escribió este material, él dice: en nuestros días, cuando necesitamos desesperadamente más predicación bíblica, es decir, más predicación que viene de la Escritura, la teología bíblica puede ser usada para llenar esa necesidad. Y ustedes pueden reconocer que el mundo, que la humanidad anhela desesperadamente o busca desesperadamente a Dios. Yo sé que se les puede venir a la mente a este texto que dice Romanos que no hay quien busque a Dios, pero la misma escritura está llena de ejemplos de hombres paganos, de hombres que no eran judíos ni eran israelitas, que sí buscaban a Dios. Entonces, ahí tenemos que hacer este equilibrio, ¿ya? Y efectivamente el mundo está buscando desesperadamente a Dios. El problema es que el mundo lo busca según sus medios, sus herramientas, sus religiones. Es decir, cuando, no sé, un musulmán está buscando a su profeta, está buscando a Alá por medio del Corán, está buscando a este ser superior. Lo que pasa es que no está buscando al único y verdadero Dios, ni lo está buscando por las herramientas necesarias. Bueno, en ese contexto necesitamos desesperadamente esta predicación bíblica, y para eso la teología bíblica es la que va a llenar esta necesidad en las iglesias y también en el mundo. Aquí otro
pastor teólogo Sinclair Ferguson. Dice, ¿somos los creyentes teólogos? Él se hace esta pregunta en la introducción que él hace a un libro de R.C. Sproul, que tiene como título Somos teólogos, todos somos teólogos. Y él pregunta, ¿somos los creyentes teólogos? Y muchos dirán que no, porque asociamos la teología a la disciplina o a la academia, pero la conclusión lógica y natural es que nosotros ya somos teólogos. Todos somos teólogos, como voy a explicar después y como explicamos el lunes pasado. Si entendemos la definición de teología en su acepción más simple, más sencilla, todos somos teólogos. La cuestión, la problemática, como dice él, es ver si nuestra teología es buena o no. Es decir, si la teología, el pensar de Dios que tenemos cada uno, es sano o no es sano. Así que todos somos teólogos, dice acá el pastor Ferguson. El desafío es convertirnos en un teólogo más sano y más feliz. Así que nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que es teología? ¿Ya? Así que ahora eso que yo dibujé la semana pasada en la pizarra, ahora lo tengo aquí ilustrado para que no se le quede, no se le vaya ahí en la memoria. Teología, dijimos que es una palabra, como muchas de nuestro idioma castellano, español, es una palabra que viene del griego, como tantas que han sido transliteradas prácticamente igual como se escribían hace 2000 años y otras también del latín. Así que la teología es la palabra que viene a nuestro idioma, es una palabra compuesta, así que si vamos a la etimología o al origen o a la raíz de esta palabra, está compuesta por dos palabras, el sufijo logos y la palabra teos. La palabra teos significa Dios, ¿ya? Ahora, obviamente para los griegos podía ser el dios Marte, el dios Neptuno, el dios Zeus, etc. Pero era Dios, el concepto de Dios. Y la palabra logos, que es donde viene logía, se refiere tanto a la palabra, a un tratado, al discurso. Ya. Al discurso, idea, conceptos, lógicas. Así que del origen de la palabra teología se desprende que está compuesta por teos y logos. Teos significa Dios y logos tiene todos estos significados: palabra, tratado, discurso, idea, concepto y lógica. Así que según la etimología de la palabra misma, implica que teología en sus inicios se refería al estudio o al tratado acerca de Dios, o si eran los griegos, de los dioses. De hecho, se le decía a los poetas griegos cuando cantaban acerca de sus dioses, se les llamaba teólogos. No sé si usted ha leído la Ilíada o la Odisea de Homero. Bueno, estos libros que todos leímos cuando éramos pequeños y que a algunos todavía nos encanta. Bueno, Homero lo escribe en un formato de poesía, como un canto. Y cuando cantaban ellos acerca de los dioses, se les llamaba a estos poetas o escritores teólogos. ¿Por qué? Porque hablaban acerca de Dios. Así que en un sentido muy, muy general, podemos decir, la teología, en texto azul, es el estudio de la idea de Dios mismo, recurriendo al origen de la palabra teología. Podemos decir que teología es, el estudio del concepto de Dios mismo, o el estudio de la lógica de Dios mismo. ¿Ya? Así por lo menos lo trata de explicar de manera muy simple el pastor R.C. Sproul en este libro. Ya, así que teología, para que todos entendamos, es el estudio de la idea, del concepto y de la lógica de Dios mismo. ¿Ya? Así que podemos decir de manera muy simple y general, no estamos hablando ni de la ciencia ni de la disciplina de la teología, sino en un sentido general, teología es estudiar sobre Dios, es reflexionar sobre Dios, es tratar sobre Dios y enseñar respecto a Dios. Se da cuenta que de alguna manera, según esta definición, todos somos teólogos, ¿ya? Según esta tesis. Todos somos teólogos porque
por lo menos los que estamos acá, en este mismo momento estamos haciendo un ejercicio de teología, ¿ya? Estamos haciendo teología. Insisto, la teología no se refiere solo a la academia, al aula, a estas antiguas universidades europeas que surgieron como seminarios teológicos, no como universidades que estudiaban la ciencia ni las artes, sino como lugares donde se estudiaba de Dios. Así que no nos imaginemos eso con teología. En un sentido muy sencillo y general, según lo que significa la palabra misma y según muchos teólogos. Teología es estudiar sobre Dios, es reflexionar, tratar y enseñar respecto a Dios. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a nuestros pequeños subiendo sus videitos, recitando un versículo, algunos muy convencidos como Bruno, ¿cierto? Ahí que predicó su versículo, nuestros hijos e hijas están haciendo teología, porque están reflexionando sobre Dios, en este caso un versículo que hable algo relacionado a Dios. Cuando cantan un corito están haciendo teología. De hecho, muchos de las enseñanzas que transmiten los coritos y las alabanzas se aprenden mejor por medio del canto que por medio de la memorización. De hecho, algunos de nosotros podemos recordar estrofas enteras de un himno, una alabanza, y no así recordar capítulos de la Biblia. Así que, si usted está en este curso, está haciendo teología. Cuando usted se sienta, no sé, en la playa, en un atardecer, o Carlos y Susana que periódicamente van ahí al campo y miran los arbolitos y están ahí en un canal o en un río, me imagino que ellos se sentarán y pensarán sobre Dios, ¿o no? Sobre el universo, las estrellas, los pajaritos. Bueno, eso es una reflexión sobre Dios, sobre el Creador, eso es teología. O cuando tratamos, a mí me gustan estas conversaciones cuando vienen los jóvenes a veces y me hacen preguntas, no sé, aquí estoy viendo a Fabián que me hace preguntas, o cuando vino a trabajar aquí en mi casa, Fabián, tuvimos conversaciones profundísimas, tratamos sobre Dios, eso es teología. O cuando nos toca enseñar, ayer lo hizo el hermano Hugo, hace una semana atrás lo hizo Moisés, Francisco, Manuel, Cristian Vega, Francisco, estamos haciendo teología. Entonces tenemos que dejar a un lado esa división, ¿cierto? Que el que está en un seminario, en una academia, en la facultad, como a mí me toca enseñar ahora en la Facultad Teológica Bíblica Bautista, está como esa aura, como esa esfera casi mística, sobrenatural, de que ellos son los teólogos. Y no es así. Ahora, dicho esto, efectivamente hay una teología que es la disciplina o la ciencia, ¿ya? Entonces, como muchas palabras tienen un concepto general y un concepto más definido, más específico o técnico. Así que, efectivamente, también la teología, es decir, el estudio de Dios, es una disciplina o una ciencia. ¿Ya? Algunos teólogos defienden apasionadamente que lo que ellos hacen es una ciencia, una disciplina. Así que la teología, en un sentido más técnico, es la disciplina o la ciencia que trata, que estudia, que reflexiona y enseña respecto a todo el cuerpo de doctrina cristiana o doctrina bíblica. Es decir, también hay un sentido de teología que son aquellos hombres y también mujeres, porque hay teólogas y teólogas muy buenas que han estudiado, que escriben sobre esto. Entonces, que no es solamente la enseñanza de Dios mismo, de su persona, sino también la reflexión, el estudio, la enseñanza de la doctrina bíblica o del cuerpo de doctrina cristiana. Y efectivamente aquí sí hay hombres y mujeres que estudian. Aquí tenemos lo más cercano a nosotros, es la Facultad de Teología, que está aquí en Los Guindos, que son 4 años de estudio, de lunes a viernes, prácticamente una carrera universitaria. De hecho, nuestro misionero Marco Salinas, que está actualmente en Paraguay, él es graduado de la facultad y él estudió 4 años como interno, porque también se pueden internar allá, hay departamentos.
Entonces, desde esa perspectiva, sí, la teología es una rama, es una disciplina o una ciencia. Sigamos para ir abarcando todo lo que esto significa. Ya la teología es la disciplina, la ciencia que trata, estudia, reflexiona y enseña, uno, acerca de Dios. Dos, acerca de todo lo revelado en las Escrituras. Es decir, obviamente Dios es todo, pero no solamente la teología estudia de Dios, sino que estudia, por ejemplo, del hombre, que sería en este caso la antropología, algo que es revelado en las Escrituras. En la Escritura se revela el origen, el propósito, el fin del hombre. También podemos estudiar sobre los ángeles, tema revelado en las Escrituras. Así que la teología no es solamente lo que estudia acerca de Dios, también acerca de todo lo revelado en las Escrituras, también acerca de todo el cuerpo de doctrina cristiana, y podemos concluir de todo lo relacionado a Dios, porque toda doctrina, toda escritura emana y viene de la misma persona de Dios. Ahora sigo con esta frase de Dwight Pentecost, que era solamente la primera frase. Voy a leer lo que dice acá él. La actividad más alta a la que la mente humana se puede dedicar es a la búsqueda del conocimiento de Dios. Y esto lo puede hacer toda mente, todo creyente. ¿Ya? No solamente el académico, el ocupado, sino también aquellos que tenemos otras actividades. Ahora él dice, puesto que el hombre, a través del solo ejercicio de su mente, nunca puede alcanzar dicho conocimiento de Dios, es, por lo tanto, el hombre dependiente de la revelación que Dios hace de sí mismo. Es decir, si queremos aspirar a esta actividad noble, alta, que es conocer a Dios, la mente no es suficiente. Necesitamos la revelación que Dios hace de sí mismo. Y aquí está el problema de muchos teólogos. Yo quiero decirles que muchos de los humanistas, de los filósofos humanistas, de los hombres quizás con las mentes más brillantes, y lo digo en el sentido humanista, ¿ya? Sino como el mundo los considera brillantes, todos ellos comenzaron con la búsqueda de Dios. De hecho, si usted conoce a Marx, ¿no es cierto?, el que escribió el Manifiesto Comunista, y otros pensadores, Engels, el mismo Darwin, y otros teólogos, filósofos más, Nietzsche, y otros de los siglos más anteriores, son hombres que comenzaron cursos de teología, aunque usted no lo crea, comenzaron buscando a Dios. Y hay un montón de filósofos de apellidos alemanes, ¿verdad? Ellos tienen una escuela increíble ahí en los siglos XIX, XVIII, XIX, pero se perdieron en el camino. ¿Y por qué se perdieron? Porque entendieron el conocimiento de Dios como algo solamente de la mente, de reflexionar, y olvidaron que todo esto depende de la revelación que Dios hace de sí mismo, como nos dice acá nuestra visual. ¿Ya? Así que vuelvo allá. Podría seguir hablando de esto, pero quiero respetar aquí mis apuntes. Así que ojo, porque muchos hombres y mujeres que de alguna manera perdieron el norte y el propósito de sus vidas como hombres y mujeres que buscaban noblemente a Dios, se perdieron por olvidar que el centro de este conocimiento es la palabra de Dios, donde Él se revela, y en la dependencia del Espíritu Santo. Sigo leyendo ahí en pantalla la última frase en azul. Como Dios se ha revelado a través de la creación, lo dice el Salmo 19, Romanos capítulo 1, algunos lo buscan a través del estudio de las ciencias naturales, solo para descubrir que lo que así puede aprenderse, es decir, la búsqueda de Dios por medio de observar la naturaleza, es limitado e incompleto. Es decir, lo que Dios nos mostró en su creación no es suficiente para llegar a conocer a Dios como Él quiere.
Dios se ha revelado en varios momentos y de varias maneras. Lo dice Hebreos 1:1. Dios se ha revelado, se ha mostrado, se ha manifestado en varios momentos de varias maneras y ha hecho que la revelación se registre con precisión en unas escrituras que tenemos acá nosotros a nuestro alcance sin error, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si los mortales, nosotros, realmente queremos conocer a Dios, como yo espero que todos los que están aquí es su deseo, si queremos conocer a Dios, deben entregarse al estudio de la palabra de Dios escrita en las Biblias. Así que si queremos hacer teología, como dijo Daniela, como una herramienta para conocer a Dios, entonces debemos entregarnos arduamente y con pasión al estudio de la palabra de Dios escrita. ¿Ya? No sé si tiene algún comentario o alguna pregunta hasta este punto, o algo que quiera aportar que nos sirva. Pastor, Betsy, eh, adelante. bueno, más que una pregunta, en realidad quiero que me ayude, porque la hija mía, que tiene 15 años, estudia en el Penta UC, que no sé si alguno conoce, es una de niños con talento académico en la Universidad Católica. Sí, el hermano Ariel González, que está aquí, creo que asistió al Penta, así que Ariel recuerda esos tiempos, ¿no, hermano Ariel? Justo se fue, Ariel. Pero cuéntenos, hermana Betsy. Y lo que pasa es que Ahí estás con tu hermano. ex Penta entonces. Y ella quiso estudiar las teorías de Darwin. Pero ella me explica, yo trato de explicarle que sobre Dios. Y ella me dice que me hace hincapié mucho en la teoría de Darwin, que finalmente es como muy terrenal, más que espiritual. ¿Cómo hago entender a ella que Darwin, como usted bien acaba de decir, se perdió un poco de alguna manera en algún momento de lo que era lo que él había estudiado sobre Dios? Bien, gracias Betsy ahí por la preocupación, por exponer esto también. Sí, yo creo que no es solamente algo que sucede en su hija, sino en la mayoría de los jóvenes, creyentes, no creyentes, en Chile, en el mundo, en Estados Unidos. De hecho, hay estadísticas que hablan en Estados Unidos de cuánto porcentaje de los jóvenes que entran a la educación superior, digamos, se pierden, ¿ya? Pierden el norte que la familia habían de alguna manera inculcado. Mire, yo creo que tengo algún material al respecto, yo podría buscarlo y enviárselo, ¿ya? A su WhatsApp o algún correo electrónico para que usted lea y tal vez podríamos conversar en algún momento, un audio por WhatsApp Ya, o pastor. conversar ya y poder orientarla y poder ayudarla también en eso. Pero es algo que sucede normalmente. Ahora, Darwin, el origen de la especie de Darwin ya está bien obsoleto, digamos, to- todo lo que él propuso. Hay nuevas teorías, tanto de la evolución como otras nuevas. Así que, pero también hasta mi hermano Ariel en algún minuto podría ayudarle cuál fue su experiencia en el Penta y qué es lo que hizo que sobreviviera a eso y también a los primeros años de universidad, ¿ya? Así que tenemos muchos, yo creo, hermanos acá que estudiaron y que tuvieron esas luchas, así que si alguien tiene material o algún consejo, me lo pueden hacer llegar por interno y yo se lo entrego aquí a la hermana Betsy que está preocupada por su hija, ¿ya? Gracias, pastor. Ya, de nada. Ahí Daniel dice, Darwin es llamado científico, pero en realidad solo dio postulados en sus escritos. Él dice que él era un ex sacerdote. Así que ahí hizo un aporte Daniel. El hermano Hugo también comenta acá,
gracias a Dios, dice, por los estudiosos de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, que nos permiten y facilitan conocer mejor la palabra de Dios y valorar el inmenso amor del Creador encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Sí, efectivamente, yo de hecho, la mayoría de las cosas que comparto aquí entrego los créditos de quienes están enseñándonos también, y damos gracias a Dios por ello. Sigamos por favor ahí con nuestra visual. A propósito de la teología, también les mencioné la semana pasada que tenemos ya como ciencia o como disciplina la teología, tiene diferentes disciplinas o diferentes ramas. Es decir, esto no es necesario saberlo ni conocerlo, es decir, usted no va a ser ni mejor ni peor por conocer esta información, ¿ya? Pero obviamente tengo que abarcar todo todo el espectro del conocimiento de nuestros alumnos, es decir, desde los que anhelan algo sencillo, simple, como también aquellos que aspiran a conocer cosas un poquito más profundas. ¿Ya? Así que tengo que abarcar a todo nuestro espectro de alumnos. Así que para que usted sepa, la teología se ha convertido en una disciplina, en una ciencia, en un estudio sistematizado, organizado, profundo, etc. Así que dentro de la teología existen varias disciplinas, pero las más conocidas son, por ejemplo, la teología bíblica, y que podrían ir en ese orden, ¿ya? La teología sistemática, la teología histórica, la teología dogmática y la teología contemporánea son ramas de la teología propiamente tal, ¿ya? Que toman diferentes enfoques para estudiar a Dios o para estudiar lo que emana de Dios, en este caso la doctrina y las enseñanzas, ¿ya? Yo les dije la semana pasada, y aquí corregí lo que me dijo el hermano Hugo, ya que hacía falta la teología abrahámica, pero se le llama la teología patriarcal, así que ahí la puse, hermano Hugo, gracias por el aporte. La teología bíblica que se ha puesto un poquito de moda, digámoslo, ¿ya? Hoy día mucho se habla de la teología bíblica, no en el sentido general, es decir, una teología que viene de la Biblia, sino como disciplina. Y la teología bíblica es, no, creo que no la definí para nuestra clase, pero la teología bíblica es el estudio de la Escritura tal como ha sido entregada, es decir, es estudiar la Escritura de manera progresiva y estudia los grandes temas, estudia esta metanarrativa o esta gran historia que es finalmente la historia de la redención, cómo es presentada desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la teología bíblica se preocupa de estudiar, por ejemplo, la teología del Antiguo Testamento, u otros son expertos en la teología del Nuevo Testamento, es decir, cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento y cómo Dios se reveló en el Nuevo. Ahora, gracias a un aporte que hizo el hermano Ariel la semana pasada, muchas veces un mal ejercicio de la teología bíblica hace que se divida mucho el concepto de Dios. Entonces llegamos a un extremo, cuando hacemos mal esta teología, de mostrar a un Dios del Antiguo Testamento y a otro Dios diferente del Nuevo. Y eso es cuando justamente hacemos una mala teología bíblica. De hecho, los que han estudiado historia de la iglesia, hubo un hombre que se llamó Marción en los primeros siglos, donde él dijo, no, el Antiguo Testamento no me sirve porque me muestra a un Dios enojado, a un Dios de ira, a un Dios que mata a la gente, así que yo me quedo con el Dios del Nuevo Testamento. Pero como Pablo dice varias cosas del Antiguo Testamento y los evangelios, sí que se dedicó a cortar el Nuevo Testamento y al final hizo un canon muy chiquitito, ya muy recortado. Y eso es porque justamente la teología bíblica a veces es muy parcelada. Es como la parcela del Antiguo Testamento, la del Nuevo, o la parcela de Juan. En este caso, ¿cuál es la teología juanina del apóstol Juan? O cómo la presenta Pablo. La idea aquí es tratar de ver la Biblia, la Escritura como una gran historia, y cómo cada personaje
Eso usted ya me lo ha escuchado a mí en reiteradas oportunidades, ¿cierto? Pero para los nuevos, tengo que mencionarlo, ¿ya? Es ver cómo estos miles de protagonistas en la escritura, nombres de hombres y de mujeres, héroes y antihéroes, héroes y villanos, ahí usted puede pensar en Abel y en su hermano Caín, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ¿cómo calzan todos estos miles de personajes, estos cientos de historias, todos estos conceptos, ¿verdad? Estos juicios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo todo esto, cada estilo de los escritores, Moisés escribiendo el Pentateuco, Samuel escribiendo sus libros, Esdras, Mateo, Juan, Pablo, cómo todas estas mentes, estos estilos de escritura, estos estilos de enseñanza, cómo todo esto que son figuras de un rompecabezas calzan en esta gran historia que es la historia de la redención. De eso trata la teología bíblica, ¿ya? Pero obviamente no puedo ocultarle el hecho, ¿ya?, de que la teología bíblica es una rama que es muy específica, que es muy agradable de leer también, de estudiar, pero la idea es ver esta gran historia en todas estas historias pequeñas o personajes más pequeños. ¿Qué es lo que hicimos, por ejemplo, en el libro de Ruth? Que quiero seguir estudiando, porque estudiamos el año pasado Ruth 1 y Ruth 2, nos faltan capítulos 3 y 4. Pero, por ejemplo, Ruth es esta tremenda mujer, ¿o no? O sea, de hecho, para mí Ruth es un mejor ejemplo que David, que Salomón y que Sansón, que son los típicos que tienen siempre los niños. O sea, yo elijo 1000 veces a Ruth, ¿ya? El ejemplo de ella, la fe, su virtud, etc. Pero ¿qué tiene que ver Ruth? Puede hacerle a alguien esta pregunta, no la hago yo, pero ¿qué tiene que ver Ruth en la historia, en la metanarrativa de la redención? Y ahí es cuando la teología bíblica se preocupa y se ocupa de discernir cuál es el lugar de Ruth como mujer, como personaje, como libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el lugar de Ruth y de su esposo, que es Booz, el pariente cercano o el redentor? ¿Qué tienen que ver ellos con esta gran historia de la salvación que apunta a Cristo? Y usted ya sabe la respuesta, ¿no? De hecho, Ruth la Moabita es una de las mamás de Jesús, si podemos decir la verdad, como de las abuelitas, pero siempre suena más bonito decir, es una de las madres de Jesús, como lo fue Tamar, como lo fue Ruth, como lo fue Rahab, como lo fue Betsabé, y en última instancia María. Así que la teología bíblica, no, sí, yo creo que parece que fue a propósito que no le escribí una definición porque me es más práctico explicarlo así, ¿ya? No encontré una definición. Tenemos también como segunda rama de la teología sistemática. Y esta es conocida por todos, ¿verdad? Todos tienen un libro de teología sistemática en la casa. La teología de Ryrie, que es la que yo recomiendo, la de Gruden, la de MacArthur y otras más, ¿ya? Pero yo sigo prefiriendo la de Ryrie. Todos reconocen en su libro de teología que Ryrie es un hombre que transformó las profundidades de la teología en algo sencillo y simple de entender, ¿ya? Así que si alguien quiere profundizar, compre la teología básica de Ryrie, que es sistemática. ¿Y qué es lo que hace la teología sistemática? Es diferente a la bíblica, porque la sistemática, como lo dice su nombre, sistematiza, organiza, estructura estas grandes doctrinas. Por ejemplo, la bibliología, que es la doctrina de la Biblia, o como algunos prefieren ocuparla en vez de la palabra doctrina, enseñanza. Así que teología propia sería la enseñanza o la doctrina de Dios mismo. Cristología, que estoy aquí, es el estudio, el concepto, la lógica de ¿quién? De Cristo. Una más difícil. Neumatología. Todos pensamos en neumático, neumonía, ¿cierto? Espíritu. Muy bien.
Neumatología es la lógica, el concepto, la idea, el estudio de la doctrina del Espíritu Santo, porque neuma es la palabra griega que se utiliza para espíritu, ¿ya? Por eso que ahí vienen todas nuestras palabras como de aire, de viento, neumonía, neumático, etc. Angelología no es difícil, es la doctrina sobre los ángeles, los demonios, y aquí se incluye también el estudio de Satanás. Antropología, ¿de qué es el estudio o la doctrina o la enseñanza? Del ser humano. Del ser humano, porque antropos es hombre en griego, todo esto viene del griego. ¿De qué trataría el estudio de la amartología? Del pecado. Del pecado, perfecto. Amartos es la palabra pecado en el griego, así que es el estudio de la doctrina de la enseñanza del pecado. Soteriología, ¿de qué es el estudio? De la salvación. De la salvación. Soterios es salvación. Eclesiología es la lógica, el concepto, De la la idea iglesia. de la De iglesia. iglesia. Perfecto, eclesia. Eclesio, ahí viene la palabra iglesia. ¿Y de qué es lo que es la escatología? Profecía bíblica, lo que ha de venir, la profecía. Perfecto, creo que mi hermano Claudio que está hablando ahí, ¿cierto? Escatos, escatón, tiene que ver con el estudio de las últimas cosas o de lo profético, de lo porvenir. Así que de eso trata la teología sistemática. Ahora, en un orden correcto, la teología sistemática depende de la teología bíblica, ¿ya? Al ser la teología bíblica progresiva, exegética por esencia, porque la teología bíblica solamente toma como libro de estudio la escritura, la Biblia. Sin embargo, la teología sistemática se alimenta de la teología bíblica, pero además la teología sistemática ocupa otras fuentes de conocimiento. Si usted estudia un libro de teología sistemática, va a encontrar las opiniones de teólogos, no sé, si van a hablar de la salvación, usted se va a encontrar a opiniones de Agustín, de Calvino, de Lutero, de otros, ¿ya? Sigamos. No, lo vamos a dejar hasta ahí esta parte. La teología histórica no quise complicarlos más ya, pero la teología histórica trata sobre cómo la doctrina ha evolucionado en la historia, ¿ya? Y eso no hay muchos libros, pero es, por ejemplo, los que han estudiado historia de la iglesia, ustedes saben que la iglesia ha tenido concilios, y en estos concilios o en estas controversias de 2000 años, las doctrinas se han reformulado, se han especificado, y la teología histórica trata de eso, ya trata de cómo las controversias doctrinales y sus soluciones han devenido en el tiempo. Ya de eso trata la teología histórica, estudiar cómo la doctrina se ha procesado en estos 2000 años de historia. La teología dogmática es una teología que estudia los diferentes dogmas. Entonces, si usted tiene un libro de esto, va a encontrar capítulo 1, la teología reformada, por ejemplo, la teología dispensacional, que sería la nuestra, la teología de pacto, la teología luterana, arminiana. La teología dogmática trata del estudio de las diferentes dogmas, o también la teología, la doctrina apostólica romana, por ejemplo. Y la teología contemporánea se ha dedicado a estudiar las nuevas teologías. Por ejemplo, la iglesia emergente, que es un nuevo ejercicio teológico, se estudia la teología de la iglesia emergente. También se estudia, no sé, el carismatismo como una nueva teología, ¿ya? Es decir, la teología carismática es nueva, del 1900, y cómo ha devenido en estos últimos años. La teología feminista, también existe una teología feminista, y etcétera. Entonces, la teología contemporánea se preocupa de estudiar las nuevas teologías o los nuevos dogmas que han surgido en el último tiempo. Ya, para entrar en nuestros apuntes, ¿alguna pregunta, comentario, aporte?
tenemos nuevos integrantes, ya yo los dejo entrar nomás, pero no, no, pero ahí entró Catalina hace un buen rato, así que bienvenida Catalina, que también nos has acompañado varios domingos, está con nosotros hoy día y Catalina, así que bienvenida. También la hermana Ana María Moraga y un iPhone System Guest, así que también ahí damos esa bienvenida ya, ahí el nombre del celular. ¿Preguntas, comentarios hasta este punto? Pastor, ¿Claudio? ¿sí? ¿Me escucha, Pastor? Sí. Hola, hola, Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, igualmente saludo a todos los hermanos. Un pequeño comentario, Pastor. Bueno, así como usted también nos está enseñando, yo recuerdo mucho cuando el pastor Elías Guanulaf, de la Iglesia Bautista Los Valledores, a la que pertenecía antes, siempre nos comentaba en los estudios bíblicos que la teología bíblica bautista no es que sea una doctrina que los bautistas hayan agregado a su doctrina, sino que netamente algo bíblico, doctrinal. Y también va de la mano con la hermenéutica, que la hermenéutica es la correcta interpretación de cada pasaje de la Biblia en general. Como por ejemplo lo que acotan los mismos mormones cuando dicen que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que ellos dicen y suponen de que dentro de su secta herética, que dicen que cada ser humano en su iglesia, muriendo, van a pasar a ser dioses potenciales. Así que eso, pastor, más que nada mi comentario, que la teología va también de la mano con la hermenéutica. Bien, gracias Claudio por tu aporte ahí, por tu comentario, y qué bueno que recuerde a tu pastor ahí de tu iglesia de origen. Bueno, para ser honestos, cada rama evangélica, cada rama cristiana reclama ser bíblicos, ¿ya? O sea, nadie que tenga una confesión de fe va a decir, no, yo no saco esto de la Biblia, así que si tú hablas con un pentecostal, con un bautista, con un luterano, hasta con un mormón, testigo de Jehová, ¿qué te van a decir ellos? Que su doctrina emana de la Biblia. Así claro, que todos decimos lo mismo, ¿ya? Ahora, obviamente, eso tiene que venir, como bien dices tú, de un estudio hermenéutico, exegético, pero finalmente un estudio de la palabra de Dios, ¿ya? Así que gracias, Claudio, ahí por tu aporte. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario para pasar ya a nuestros apuntes propiamente tal? Ya. Recuerda que en la semana, si tiene dudas o preguntas, puede hacerlas, ¿ya? Voy a mostrar aquí los apuntes que son los que usted tiene, ¿ya? Y debería haberlo hecho al principio, pero uno asume que todos lo saben, pero no todos, porque no todos estuvieron en el semestre pasado. Nuestros apuntes están aquí, ¿ya? Esa es la portada, y obviamente estos apuntes no son hechos por nosotros. Estos apuntes son de un ministerio que se llama 9 Marcas, en español, o 9 Marks en inglés, que el título viene de 9 marcas de una iglesia sana, una iglesia saludable. Ahora, como bien lo dice la introducción, pueden ser más marcas. No es que la Biblia dice 9 marcas de una iglesia sana. Ellos identifican 9. ¿Ya? Y obviamente estos apuntes yo pedí la autorización. De hecho, ahí está el nombre del hermano que autorizó de 9 marcas para que yo utilizara los apuntes. Y como les dije el semestre pasado, estos apuntes se pueden imprimir. No hay nada antiético por hacerlo porque está autorizado por los autores de esta enseñanza a imprimirlo, a difundirlo. Lo único que está prohibido es venderlos, ¿ya? Así que estos apuntes o el libro no se pueden vender de ninguna manera. Y si usted los cita, tiene que decir de dónde es el origen, ¿ya? En este caso, de 9 marcas, y ahí están los nombres de los hermanos involucrados, está en sus apuntes, ¿ya? Ahí está el índice, lo que queremos estudiar. Y aquí comienza una introducción general. Y puede que esto sea el sentir de ustedes o tengan sus respuestas, pero ¿qué significa la iglesia local para ti? Y yo sé que cada uno puede tener su apreciación o su respuesta.
Lo hicimos el semestre pasado y varios respondieron. ¿Qué significa la iglesia local? Es decir, la iglesia donde te congregas. A eso nos referimos con local. ¿Qué significa para ti? Quizás dice aquí el autor, ames a tu iglesia. Yo creo que la mayoría de ustedes ama a su iglesia local. Amamos a la gente, a los hermanos que están en esta iglesia local, ¿o no? Por lo menos el sentir en nuestra iglesia. A lo mejor a ti, hermano y hermana, te encanta la predicación y los cánticos de tu iglesia local, y que puede ser la nuestra u otras de los que están aquí en esta clase. A lo mejor estás deseando asistir el domingo y tener comunión con otros miembros de la iglesia a lo largo de la semana, que yo creo que el sentir de la mayoría, ¿o no? ¿Cómo nos afectó el año pasado, no, que las hermanas no se juntaran los días martes, ¿o no, hermanas? ¿Cuánto extrañaron las reuniones de mujeres? Los jóvenes los días sábados, los varones los viernes, los jueves en oración, los matrimonios que nos juntábamos cada 2 meses. Ahora, para otros puede que tal vez tu iglesia sea solo un lugar en el que aparece un par de veces al mes. Eso no lo puse yo por si acaso, ¿ya? Así que no hay ninguna indirecta. Eso parece que sucede aún en Estados Unidos, porque los apuntes estos son de allá, de una iglesia Capitol Hill en Washington. Y él dice, tal vez te aparece un par de veces al mes, tal vez llegas tarde, a escondidas, y te marchas antes de tiempo. Ahora, independiente de tu sentir, en ese ministerio dice, estamos convencidos de que la iglesia local es donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. Y yo comparto esto, por eso que les comparto esta serie de estudios. Si no tuviese esa convicción, no lo hago. Y dice aquí, obviamente, la iglesia es el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria. Y hay un concepto muy importante, no está en los apuntes, pero yo se lo menciono, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, donde Pablo dice que nosotros somos embajadores en el mundo. Entonces, nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? Nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está nuestro pasaporte. Yo no tengo pasaporte, todas las veces que he viajado a Paraguay ha sido con el carnet de identidad nomás, pero los que tienen pasaporte tienen timbre, ya tienen el lugar de origen. Bueno, y nuestro pasaporte es celestial y está firmado ahí, timbrado con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra, y ese es el concepto de la iglesia local. La iglesia local es Dios queriendo mostrar su gloria, queriendo mostrar su propósito aquí por medio de nosotros, de ti. Y eso se hace solamente en la iglesia local. Es decir, un creyente sin iglesia local, un creyente sin una familia local, necesita justamente participar de una iglesia local, porque de esta manera tiene una familia, tiene un lugar donde puede trabajar, donde puede ser encomendado a evangelizar, a servir a otros, ¿verdad? Por un ministerio de mercadería, de visitación, de consejería, etcétera. ¿Qué es lo que hace una iglesia local? Esa es nuestra visión también. Ahora, no es la visión de ellos ni la nuestra, es lo que nos dice la Escritura, ¿ya? Sigo ahí compartiendo nuestros apuntes. Me entusiasmo mucho con esto, así que sigamos. Sigo en la página 11, ¿ya? Esta guía de estudio lo que quiere hacer es poner 9 marcas, aunque últimamente han agregado otra marca más, así que ya van en las 10. Y el pastor, digamos, el ideólogo de todo esto es el pastor Mark Dever. Ahí lo estoy subrayando ya con celeste. Iglesia Bautista, un pastor bautista, como les dije, en Washington, Capitol Hill. ¿Qué es lo que es una iglesia sana? Y está relacionado con nuestro tema de una sana doctrina. Ya él dice, para que no sintamos envidia de otros ministerios, no pretendemos que estas 9 marcas sean las cosas más importantes acerca de la iglesia, o que sean las únicas cosas importantes, pero sí creemos que son bíblicas y por tanto útiles para las iglesias, ¿ya? Y estas son las que ellos proponen, y nosotros el año pasado estudiamos aquí con amarillo la buena noticia de Dios, el Evangelio, y una segunda marca que estamos estudiando ahora es la teología bíblica o la sana doctrina. Ya en su apunte usted puede leer las otras marcas que espero, ¿verdad?, puedan ser marcas también de nuestra iglesia, es decir, una iglesia edificada sobre Cristo, una iglesia que predica la Escritura,
expositivamente, una iglesia que entiende qué es lo que es la conversión, la salvación, una iglesia que, estoy marcando ahí, que alcanza a los perdidos, es decir, que evangeliza como lo hace nuestra iglesia. Recuerde que hasta antes de la pandemia un grupo de hermanos iba a la posta en Lucas Sierra un miércoles al mes a entregar, a servir a la gente que esperaba en la urgencia. Se recuerdan, té calentito, galletas, oración por la gente que estaba esperando por sus enfermos, y ahí los hermanos, hermanas se evangelizaban. Así que una marca indispensable del evangelismo de una iglesia, como lo hacían los jóvenes iban a los parques, iban a las micros, a muchos lugares a evangelizar. La membresía, o otra marca, es decir, una iglesia sana, saludable, es una iglesia que tiene una membresía definida. Ya claramente se puede identificar quiénes son los miembros de la iglesia los que se comprometen. La disciplina, ¿ya? Es decir, una iglesia sana es una iglesia que disciplina, que corrige a los miembros, ¿verdad?, que se están saliendo del camino de Dios. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, hermanos, pueden decir, pucha, nuestra iglesia no disciplina nunca. No sé cuántos de ustedes, de los más que tienen años, ¿cuándo hemos hecho disciplina? Pensarán ustedes. Bueno, pero es que es un mal entendimiento de la disciplina, es decir, la iglesia que lleva, que corrige o lo hace públicamente, ¿verdad? Por cada cosa que sucede. No, eso no es la disciplina bíblica. Recuerde que la disciplina bíblica es algo que empieza de manera personal, privada, y si la persona se arrepiente y corrige, eso queda en ese nivel, ¿o no? Por lo menos lo que dice la Escritura, lo que enseñó Cristo en Mateo capítulo 19. Así que no se asuste si no, esto no es tan notorio, ¿ya? Y porque obviamente los hermanos se portan bien, las hermanas. Me gustaría creer eso. El discipulado, otra cosa muy importante, y el liderazgo de la iglesia, ¿ya? Es decir, sus pastores y sus ancianos. Sigamos adelante. Ya, esto me parece interesante. Dice aquí la página 13. Dios es un Dios de verdad. Aquí lo voy a hacer más grande, lo apunto. Dios es un Dios de verdad. Ahí lo estoy marcando en esta página. Dios no puede decir una mentira, no puede negarse a sí mismo. Cada palabra de Dios resulta cierta. Y Dios, que es un Dios veraz, es un Dios también que habla, que se revela, que transmite, que se muestra. Y Él, que es un Dios que habla, nos ha hablado en su palabra, revelándose, mostrándose a sí mismo. ¿Ya? Así que eso es muy importante. Y dice aquí, y cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar, como lo que le decimos a nuestros hijos. Cuando el papá habla, cuando la mamá habla, ¿qué es lo que hacen ustedes? Escuchan. Espero que todavía sigamos enseñando eso. Y de eso se trata, mire, hermanos y hermanas que están acá, de eso se trata la teología, es escuchar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. De eso trata la teología, escuchar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y una de las cosas más importantes, ahí estoy poniendo hartos colores, y una de las cosas más importantes es que una iglesia puede hacer es tener su teología correcta, porque solo una teología correcta puede llevar a una adoración correcta y a una obediencia correcta. ¿Se fijan, no? Esto yo debería haberlo puesto en la gráfica, ahora recién me doy cuenta que era para graficar o ilustrar. Vea usted ahí, teología correcta, adoración correcta, flechita, obediencia correcta. ¿Lo tiene en su mente ya la imagen? Lo puede hacer en su apunte. Así que puede hacer el ejercicio al reverso ahí, haga un rectángulo, escriba teología correcta. Haga una flecha, otro rectángulo abajo, adoración correcta. Otro rectángulo, flechita, rectángulo, y adentro una obediencia correcta. Así que cuando tenemos una teología sana, bíblica, vamos a adorar a Dios de manera sana y bíblica. Ahora, adoración no es solamente cantar, ¿ya? Recuerde que adoración es toda respuesta que el hombre da a Dios. Y finalmente,
una teología sana nos va a llevar a una obediencia correcta. Si, por ejemplo, tenemos esta teología de la prosperidad, ya ilustrémoslo. Si tenemos esta teología de la prosperidad, ¿verdad? Esta teología falsa, por lo demás, que comunica a las personas que Dios es un Dios que quiere prosperarnos materialmente. Ahora usted sabe, ¿quiénes son los únicos que prosperan en la teología de la prosperidad? Los pastores. Los pastores. Y ellos prosperan a base de los bolsillos de las congregaciones, ¿verdad? Y eso está lleno ahí en el canal Enlace y otros lugares. Entonces la teología de la prosperidad es una teología incorrecta, enfermiza, y podemos decir una herejía, es decir, la teología de la prosperidad no viene de la Escritura. Si usted tiene esa teología, no digo que la tenga, estoy haciendo el ejercicio, no, si usted tiene esa teología, va a adorar y todas sus respuestas a Dios van a ser incorrectas. ¿Por qué? Porque usted va a pensar que todo es material, que todo es plata, que todo es diezmo, que todo es yo dándole cheques al pastor, ¿verdad? O transferencia. Hoy día salen los pastores ahí casi con la maquinita Red Compra ahí en el púlpito, ¿ya? Todas sus respuestas van a ser materialistas. Todo, todo, todo. Y por lo tanto la obediencia también va a ser no saludable, también va a ser incorrecta, porque no está obedeciendo lo que enseña la teología saludable, sino esta teología incorrecta, ¿ya? Así que si usted se fija, por eso es importante una teología sana o una sana doctrina. Y por eso dice acá el autor de nuestros apuntes, toda iglesia debería esforzarse por creer, confesar y vivir a la luz de una teología verdaderamente bíblica, ¿ya? Así que en este estudio vamos a considerar eso. Dice aquí la página 14, ¿ya? La página 14, el pastor Mark Dever sigue aquí introduciendo lo que significa una teología bíblica y menciona también este ejemplo de los mormones, ¿verdad? Que para ellos un versículo, el mismo versículo, para nosotros significa una cosa y para ellos significa otra. Por ejemplo, como dijo Claudio, un mormón, según su teología, cuando muere se convierte en un dios que va a estar a cargo de un planeta y que va a tener muchas esposas y las esposas van a llevar el planeta de hijos. No sé si esa es la esperanza para mi hermana en la vida futura, llenarse de cientos de hijos, ya no sé qué esperanza puede haber en eso si ya con 2 o 3 ya están bien aquí en la existencia terrenal. Usted entiende que obviamente es una broma, ¿ya? Pero eso es lo que ellos creen. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una teología sana de una teología no sana? Bueno, es lo que queremos estar viendo en este curso. Después dice la página 15, hace un hincapié y subraya aquí la palabra sana que está en negrita, en la página 15. Yo creo que usted no lo está viendo en pantalla, pero yo se lo voy a ilustrar, ¿ya? ¿De dónde viene el concepto de sana? Bueno, la palabra sana significa, en el caso bíblico, una doctrina, una enseñanza. Cuando decimos una doctrina sana, estamos hablando de una enseñanza que es fiable, que es precisa y que es fiel a lo que la Escritura quiere transmitir. Ahora, en el aspecto médico, la palabra sana significa algo que está completo, una salud completa o alguien saludable. Es decir, la salud no es solamente, y a lo mejor aquí Ginny me podría corregir o me podría aportar, ¿verdad? Nuestra TENS que está aquí con nosotros. No sé si hermano Raúl también tal vez. Bueno, la salud no es necesariamente no tener enfermedad, ¿cierto Ginny? Sino también tener salud, ¿ya? No es solamente la ausencia de enfermedad, sino estar saludable. Es decir, yo no puedo tener ninguna enfermedad, pero puedo estar flojeando, puedo tener poca energía y no estoy siendo saludable. Entonces, de alguna manera, esos son los conceptos que queremos transmitir a la doctrina, la teología de la enseñanza. La teología de una iglesia saludable debe ser una enseñanza, una doctrina, una teología que sea confiable, que sea precisa a lo que Dios quiso comunicar. Una enseñanza que sea fiel
completa y, por supuesto, saludable. Veamos algunos versículos que nos menciona aquí en los apuntes, ya que usted lo tiene también en sus apuntes. Por ejemplo, primera carta de Pablo a Timoteo 1, 10, 11. Dice, y está hablando, ¿verdad? Versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, y está haciendo el contraste entre estas personas que tienen estos pecados en oposición a la sana doctrina. Así que la frase sana doctrina no es un invento humano, ¿ya? Sino que es un concepto que emana de la misma escritura. Doctrina, la palabra doctrina en el griego a veces se ocupa como enseñanza en el español, doctrina, así que doctrina y enseñanza son sinónimos en este caso. Así que para cuánto dice se oponga a la sana doctrina y cómo debería ser la sana doctrina, de acuerdo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ya, estaba viendo una cosa. Después dice 1 Timoteo 6:3, todo esto está en sus apuntes, ya estos versículos. Dice, si alguno enseña otra cosa, le dice Pablo a Timoteo, que era pastor, y no se conforma a las sanas palabras o a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Nuevamente surge este concepto, esta frase, las palabras que emanaron del Señor Jesucristo, que obviamente son sanas, saludables, completas, fiables, precisas, que deben conformarse, o es una enseñanza que se conforma a la piedad, que se conforma a la santidad. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, maestros, pastores, líderes, que dicen enseñar la sana doctrina, pero sus vidas, su doctrina no se conforma a la piedad ni a la santidad. Ahí algo está pasando, ¿ya? Y ese es el gran problema, y de hecho en el curso de ética que me está tocando enseñar ahí en la facultad, yo les mencioné a estos jóvenes que el gran problema de la ética secular y la cristiana es que decimos tener valores, pero no vivimos de acuerdo a esos valores. Y eso es lo importante, que cuando tenemos una sana doctrina, una sana enseñanza, debemos vivir de acuerdo a esa enseñanza, que debe ser, por supuesto, conforme a la piedad o a la santidad o a una vida saludable. Sigo con nuestros versículos ahí del apóstol Pablo. En el texto ahí, 2 Timoteo 1:13, es decir, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice, a Timoteo, a este pastor, retén, afirma la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nuevamente, Pablo le hace el énfasis a Timoteo, cuida la sana doctrina, la sana enseñanza o las sanas palabras. Después esto lo vamos a estudiar con más profundidad, con más exégesis, en el transcurso de nuestro curso, valga la redundancia. Segunda carta a Timoteo 4:3, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, los que son del mundo, los que asisten a una iglesia, dice, se amontonarán. Sí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y versículo 4, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. A ver, quiero ver que el versículo esté bien. Me surgió la duda. Es 2 Timoteo 4:3. Sí, está correcto. ¿Ya? Vendrá tiempo cuando no habrá sana doctrina. Y obviamente, estos maestros que yo les he mencionado, se apartarán de la verdad, apartarán de la verdad el oído. Tito 1:9, ahora Pablo le escribe a otro pastor, que era pastor ahí en Creta, en la isla de Creta. Pablo le dice que los
los ancianos, ¿sí? Son los ancianos ahí en Tito 1:9, exacto, son los requisitos de los pastores o ancianos. Y el anciano, el pastor de la iglesia, como Tito, Timoteo, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Un requisito entonces de los pastores es la sana doctrina. Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ya? Y justamente está hablándole aquí a los cretenses que hacen lo contrario a la sana doctrina. Y Pablo dice, repréndelos. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Y Tito 2:1, pero tú le dices a Tito, que era pastor anciano, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ya? Así que ahí tenemos un buen stock de textos bíblicos que justifican el concepto de la sana doctrina. Y como dice acá nuestros apuntes, ahí en la página 16, los pastores, ya se los voy a marcar acá porque obviamente esto también tiene que ser para los que enseñamos, nosotros, los maestros. Y dice aquí, se los voy a marcar, ¿ya? Dice, los pastores deberíamos enseñar sana doctrina, una doctrina que sea fiable, precisa y fiel a la Biblia. Y las iglesias, es decir, ustedes hermanos, ustedes, los miembros de la iglesia, son responsables de hacer que sus pastores se responsabilicen con la sana doctrina. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Estos escándalos con los pastores de las iglesias, y que obviamente Dios me guarda a mí, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Como dice la Escritura. ¿Qué es lo que sucede? Que los pastores se convierten en ídolos de sus iglesias, se convierten en semidioses, ponen a sus pastores en un estrado, en una altura de la cual no nos corresponde. Entonces, cuando esto sucede, se le da chipe libre al pastor, ¿cierto? Al obispo, al anciano, se le da chipe libre. Por lo tanto, no hay una fiscalización de los hermanos de la iglesia. Entonces, todo lo que enseña el pastor es palabra de Dios, ¿cierto? No se le cuestiona al pastor. Es como si el pastor, por ser pastor, debería enseñar siempre lo correcto, mágicamente, siempre la sana doctrina. Cuando eso sucede, las iglesias se quedan dormidas y transforman a sus pastores en estos líderes carismáticos, irrefutables y que terminan lamentablemente en situaciones de escándalo y pecado. Yo no sé, algunos quizás los más conocedores han visto, creo que lo conversaba con Fabián el otro día, de este apologista Rabí Zacarías, ¿ya? Un tremendo apologista evangélico, no sé qué denominación tenía. Ahora nos damos cuenta de muchas sombras, ¿ya? Que antes no se cuestionaban. Pero claro, este era un apologista conocido mundialmente. Apologistas son las personas que defienden, hacen una defensa de la Escritura, de Dios, de Cristo, etc. ¿Ya? No necesariamente son pastores, pero él, ahora que murió, se descubrió que él mentía sobre sus títulos universitarios, que él mentía sobre los lugares donde había enseñado y que había tenido una vida, una doble vida de inmoralidad, engañando a su esposa muchas veces, ¿ya? Obviamente suceden estas cosas después de muerto, ¿verdad? Uno dice justo después que murió, pero han contratado estudios de abogados que investigan todos, celulares, computadores, toda la historia, y todo esto está lamentablemente verificado. ¿Qué sucedió ahí? Nadie fiscalizó a este hombre. Es decir, él iba a un lugar, a una iglesia, y él era una superestrella, un superstar. Y eso es lo que ustedes no deben caer. Yo sé, hermanos, cuánto ustedes me aman, cuánto me quieren, cuánto quieren al hermano Hugo, a nuestro hermano Cristian Salas, que está trabajando en Panquehue, pero hermano, el amor, el aprecio, el respeto no significa que ustedes no deban fiscalizar,
no significa que cuando yo predica el hermano Hugo o el hermano Cristian u otros líderes, ¿verdad? Ustedes no tienen ahí su Biblia abierta, como los hermanos bereanos. ¿Se recuerda Berea en Hechos? El apóstol Pablo se paraba al frente. ¿Quién iba a cuestionar al apóstol Pablo? ¿Quién? Es decir, yo me daría miedo cuestionarlo porque quizás el apóstol Pablo ahí me retaría, ¿verdad? Me amonestaría, pero los hermanos de Berea escuchaban a Pablo y obviamente tenían su Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo aún, y ellos cotejaban, comparaban, a ver lo que me dice Pablo, ¿está aquí? ¿Es lo que enseñó Moisés? ¿Es lo que dijo David? Etcétera. ¿Se da cuenta, no? Entonces, hermano, obviamente yo podría decir humanamente, no me conviene decir esto, pero es que es lo que dice la Escritura. Entonces ustedes, hermanos, siempre deben estar atentos a nuestra enseñanza, a nuestra vida, deben fiscalizarnos, ustedes deben estar atentos, ¿verdad? Cuando uno visita, pastor, ¿con quién está visitando? Oiga, pastor, el otro día lo vi en el auto, ¿y quién estaba a su lado? No había nadie más, bueno, era mi suegra, para que usted no piense mal, ¿verdad? Entonces usted debe estar ahí, ¿verdad? Debe estar atento a nosotros porque la iglesia es responsable de sus pastores, así como los pastores somos responsables de ustedes. Y eso significa no solamente, pastor, toma este libro yo sé que es caro, tome, ahí se lo regalo para que estudie y se prepare mejor. Bueno, no solo eso, sino también la oración y el hecho de estar atento, hermanos, el hecho que usted nos... ¿Cómo decirlo? El que usted sea crítico no significa, ¿verdad?, que usted no pueda hacer su crítica, incluso su llamado de atención, puede ser con respeto, ¿verdad? Como lo han hecho varios de ustedes. Si varios de ustedes en algún momento me han llamado a terreno ahí o me han reclamado algo, y obviamente uno tiene que responder con humildad. Y si no estamos de acuerdo, bueno, también le expondré porque no estoy de acuerdo o creo que usted está equivocado o viceversa, ¿ya? Así que es muy importante eso que les marqué ahí, ya para que usted recuerde que entre todos debemos ayudarnos, entre todos debemos estar atentos, porque lo que importa aquí es una sana doctrina, ¿ya? Ya, usted puede seguir leyendo sus apuntes ahí y quiero terminar con esto, que ya estoy pasado unos minutos de los que les prometí, pero ya no quiero la próxima semana volver otra vez a la introducción, ¿ya? Así que aquí ya terminando, lo mismo que les mostré la semana pasada. La iglesia depende, una iglesia saludable depende de una sana doctrina, es decir, el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia es la sana doctrina que emana de la Biblia y de la Escritura. ¿Ya? Recuerde bien este monito, recuerde bien esta ilustración. La iglesia, cuando Cristo, ¿cómo se dice, Ginny? La ausculte, no sé cuándo le ponen esa cosita que me dijeron el lunes pasado, se me olvidó, fonoscopio, no sé. ¿Cómo? Fonendo. 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 Ya, gracias. Bueno, como enseñó ayer hermano Hugo en la iglesia de Filadelfia, que Cristo examinó estas 7 iglesias, ¿o no se recuerda en el capítulo 1? Él dice que Cristo es este hombre con estos ojos como llama de fuego. ¿Y qué significa eso? Que los ojos de Cristo penetran las iglesias, penetran la plata que tiene la iglesia, penetra la cantidad de miembros, el tipo de música, las sillas que tiene. Los ojos de Cristo van al corazón de la iglesia. Y Él es el que da el veredicto, como lo hizo con las iglesias de Asia Menor, estas 7, ¿o no? Que ayer hermano Hugo predicó de Filadelfia, es decir, Él cuando ponga esta cosita aquí en el corazón de la iglesia bautista de Conchalí, o de las que algunos de ustedes pueden estar, bueno, Él debe llegar al corazón de la iglesia, que es una sana doctrina. Él es el que evalúa. Hermano, a veces cometemos el error de ser auscultado, de ser examinado y compararnos con las teologías, es decir, y que me ha pasado mucho a mí, este tema, ¿cómo se llaman? El tulip o los 5 puntos del calvinismo. Entonces, si usted no cree en uno de los 5 puntos, no son una iglesia sana, ni doctrinal, ni saludable, ni perfecta. Y eso es sumamente ofensivo. Cuando lo dicen o cuando me lo dicen, yo trato ahí de
de contar hasta 10 ya antes de responder. O, por ejemplo, mire, si usted no tiene este tipo de música, entonces son tibios, son fríos, entendiendo que la tibieza, la frialdad depende, como les dije, de cómo alabamos, de si tocamos guitarra o batería, si el templo es grande o chico, o si nos afiliamos a 5 puntos o a las doctrinas de la gracia. No, hermanos. El corazón de la iglesia es una sana doctrina. ¿Por qué? Y aquí llegamos a nuestro índice. Aquí tenemos el índice ilustrado. La sana doctrina es el corazón de la adoración de la iglesia. Recuerda, la adoración no es cantar. La adoración es la respuesta del creyente a Dios. Cuando usted ofrenda, está adorando a Dios. Cuando usted le extiende una mano al menesteroso, por ejemplo, cuando mis hermanos iban a la puesta de Lucas Sierra y tomaban la mano de un enfermo o de un familiar preocupado porque su hijo o su hija estaba adentro en la urgencia, eso es adoración. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ese esposo está adorando, etc. La sana doctrina es el corazón de la santidad. La sana doctrina nos sirve para ser santos, que es el propósito del creyente. La sana doctrina es el corazón del evangelismo. La sana doctrina es el latir de la testificación o del evangelismo. La sana doctrina, aunque tú no lo creas, sirve para el amor. Porque esta cosa, ¿verdad? Si yo veo un hermano caído, si yo veo un hermano que está desviándose y yo por amor no le digo nada, eso no está bien alimentado. Es decir, cuando, ¿verdad? Uno ve a alguien que está ahí luchando, o de repente veo a un esposo, a una esposa, ¿verdad? Que está en una situación de pecado. ¿Qué es lo que hace el verdadero amor? Uno va y lo confronta y dice, hermano, ¿qué pasa? Hermana, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarle en esta dificultad que tiene? La sana doctrina es el corazón del verdadero amor. Y la sana doctrina no divide, porque hay un dicho que dice, es que la doctrina divide. Claro, divide la paja del trigo, ¿ya? La sana doctrina divide a los cabritos de las ovejas. Entonces, en ese sentido divide lo bueno de lo malo. Pero aquellos que creen en el Señor, la sana doctrina nos une, incluso dejando a un lado, como dice un capítulo de nuestros apuntes, que no lo leí, de la unidad, incluso en la diferencia. Es decir, por ejemplo, cuando hay doctrinas fundamentales, yo podría estar de acuerdo con un arminiano, podría estar de acuerdo con un reformado, podría estar de acuerdo con un fundamentalista, con un bautista, ¿verdad? Con un presbiteriano o un metodista. Entonces, cuando es realmente sana doctrina, nos une. Y cuando la sana doctrina divide, bueno, hay que permitir que divida, porque en ese caso, como dice nuestro curso, la sana doctrina sirve para la vida. Sirve para la vida. Y aquí terminamos la clase del lunes. Otra vez no cambié la fecha. 29 de marzo. Es como volver al futuro, volví al pasado. Perfecto. Muy bien, pues cumplí ahí con los apuntes, pero no con la hora. Me atrasé 10 minutitos, lo siento, pero vamos acercándonos a las 9:30. Así que la próxima semana, si Dios lo permite, post Semana Santa, que imagino que todos van a estar ahí encerrados todavía, vamos a tener la semana número 1, ¿ya? Que es la página 21, ¿ya? Así que la semana 1 dice la pregunta ¿qué es la sana doctrina y por qué importa? Es lo que vamos a estudiar en un lunes o en 2 lunes, para no correr con los apuntes.